Punto por punto. Le agradezco mucho al regidor de Cuernavaca, Alfredo González, que nos acompañe en esta entrevista para platicar temas que tienen que ver con el Partido Acción Nacional, su renovación de su Consejo Estatal y Nacional, y también temas relacionados con su función pública como servidor, como regidor, y lo que está haciendo en Cuernavaca y en el Ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, la verdad es que siempre agradecido con este foro que nos abres, que nos dan esta apertura. La realidad es que siempre ha sido un medio con mucho reconocimiento y la parte más importante es que no dejan de informar a las y los ciudadanos, así es que con mucho gusto estamos aquí para platicar un buen rato. Qué bueno. Oye, pues arrancamos, si te parece, por lo de este fin de semana, la renovación de los consejos. Estamos en tiempos ya de ir aceitando la maquinaria electoral. El 2027 vamos a renovar ayuntamientos, Congreso local, y el Partido Acción Nacional no se puede quedar atrás, no se podía quedar atrás ante todo este escenario de este gobierno de la Cuarta Transformación, tanto federal como estatal y muchos municipales, y tenía que tomar una iniciativa. Hay que sacudir lo que no venía funcionando y renovarse para poder ser competitivo en 2027. Así es, la verdad es que tuvimos este fin de semana en el marco del relanzamiento del Partido Acción Nacional. Esto fue el sábado y el domingo llevamos a cabo nuestra asamblea estatal aquí en el PAN Morelos para renovar, como bien dices, Consejo Estatal y Consejo Nacional. Agradecer desde este momento también a la militancia del Partido Acción Nacional que me refrendó por cuarta ocasión consecutiva como consejero estatal y tercera ocasión consecutiva como consejero nacional. La pregunta del millón es ¿hacia dónde va el PAN? ¿Hacia dónde va? Sí, esa me parece que es la cuestión, el planteamiento, y yo lo divido en dos aspectos. Primero, uno de orden ideológico y doctrinal, que yo creo que al PAN le urge retornar a ser no solamente distinto, sino distinguible. Poner en la palestra de la tribuna temas muy concretos, como es que en el PAN, por doctrina, estamos en contra del aborto, eso hay que decirlo tajantemente, y también sin miedo, porque en ocasiones yo veo que algunos funcionarios se amilanan o se achican por los resolutivos de los órganos jurisdiccionales, que evidentemente en un marco normativo hay que acatar, pero la doctrina en el PAN es muy concreta en decir que estamos en contra del aborto. Otro tema que evidentemente genera mucha polémica tiene que ver con todo esto que tiene que ver con conceptos progresistas, ¿no? Y ahí hablamos ya de un orden metaconceptual. Recordaba yo hace no mucho que en lo particular a mí siempre me ha tocado estar tomando el micrófono para esos temas en representación del partido, y me parece que también allí tiene que haber un tema de formación interna del partido. Los cuadros tienen que estar muy bien direccionados hacia cuál es el ideario del partido y la doctrina del partido. Eso es por un lado. Pues nació con un humanismo. Absolutamente. Pero la realidad es, y lo decía Ricardo Anaya en una entrevista que tuvo con Denise Merker, a la población en general que le interesan los temas ideológicos o doctrinales, no ha de ser más del 5% Así es. A nivel nacional, hablando en un tema de debate, ¿no? El otro 95% está preocupado por situaciones que tienen que ver con la seguridad, la economía, la inflación, los 1.8 billones en deuda que está contrayendo el gobierno federal. El costo de la canasta básica, ¿no? Lo más inmediato al ser humano, si traes dinero en el bolsillo, si te está yendo bien o no tienes, y la seguridad que a todo el mundo le preocupa. Eso es lo inmediato, es lo, podríamos decir, pues lo que a la gente le interesa. La parte dogmática, pues hemos visto cómo se ha venido perdiendo, y la geometría política, que si la derecha y la izquierda, ya los mismos servidores públicos pasan de un partido a otro. Es correcto, ¿no? Y yo creo que al final del día también, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero tratar de tasar en un corte ideológico, pero además apostar en ello una victoria electoral, es no entender la realidad de los tiempos, ¿no? Esa es una realidad. En lo otro, creo que incluso hasta puede haber coincidencias de los partidos políticos, ¿no? Sentarnos para ver qué hacemos en materia de seguridad, desarrollo económico, evidentemente en materia de protección al medio ambiente. Sí. Y ahí no hay matices. ¿Proteges o no el medio ambiente? ¿Empleas más recursos para seguridad o no? Y generas una estrategia para entonces hacer, en el caso de Morelos y Cuernavaca, un polo de desarrollo económico. Hacia allá me parece que tiene que tasarse. ¿Cuál es la parte más compleja? Y lo voy a decir sin titubear. La congruencia. Esa es la parte más compleja y lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Me parece que el PAN, después de 2 sexenios en la presidencia de la República, se desdibujó un poco. Sí.
La realidad es que no pudimos, y lo digo categóricamente, romper con las estructuras clientelares que tenía el PRI en su momento, y hubo quienes, tentados por la administración pública y por el poder y el dinero, mantuvieron las estructuras clientelares. Y es posible hoy retomar el camino porque pues efectivamente se perdió esa gran oportunidad que tuvo el Partido de Acción Nacional de hacer una transformación, un cambio. Ese fue incluso el eslogan de las campañas de Correcto. Acción Nacional cuando llegó a la presidencia, cuando llegó a la gubernatura, pero siguió manteniendo los mismos modelos de gobierno, los mismos vicios del pasado, y los resultados es que en las elecciones la gente dijo, no, queremos Acción Nacional. Sí, claro. Hoy estamos ante una nueva coyuntura porque hoy el partido en el poder, desde mi perspectiva, trae ya un desgaste muy grande y la gente va a empezar a pensar en si regreso con la Acción Nacional o con otro partido. O le doy la oportunidad Sí. a otra fuerza política. Mira, en el mensaje que nos dieron algunos líderes sociales, entre ellos el otrora presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, me parece que él lo dijo con precisión. El PAN dejó de atender en el gobierno federal la brecha de desigualdad que sigue existiendo en México. A ver, también es una falacia lo que nos quiere vender el gobierno federal. Porque además, en temas ideológicos, lo que hace la izquierda, y lo digo con todo respeto y esto lo puedo debatir, no es sacar a la gente de la extrema pobreza. Es darles una especie de paliativo económico para que su base de electorado siga siendo esa. Y esto no lo he dicho yo, hay muchos teóricos que lo Pero generan. además ese enfoque del Estado benefactor de los años 60, 70 de México fracasó. Absolutamente. Y se vio que no tuvo éxito. O sea, se mantienen las estructuras corporativistas, electorales, clientelares, pero la gente al tiempo se da cuenta y manda todo eso a volar. Sí. Busca nuevas alternativas. Digo, en una acotación nada más, el famoso boom petrolero, ¿no? Cuando se descubren los grandes yacimientos de petróleo en México, se creyó que íbamos a ser una especie de primer mundo, ¿no? Sí, lo dijo López repúblicas como la de Arabia Saudita, ¿no? Y la realidad es que empezaron a gastar, a acrecentar la deuda pública, como hoy está ocurriendo. Regreso al tema del PAN. No atendimos de fondo esas brechas de desigualdad. No hemos logrado hacerle ver a la gente que también en los principios de doctrina del PAN hay una posición en la que primero tienen que ser las personas con una mayor marginación económica y educativa. Y entonces creo que el error ha sido no lograr concatenar un espacio en donde salgas de tus condiciones de marginalidad, pero lo más importante, tengas oportunidad de desarrollo. Vayámonos a la cuestión educativa. Hoy egresas de la universidad y ¿a dónde te insertas a laborar? Claro. ¿No? Hoy los ninis tienen un mayor ingreso, creo que estriba en los 8,500, que alguien que tiene un trabajo formal. ¿No? Entonces también hay una cuestión que todos los gobiernos, el que me digas, PRI, PAN y hoy Morena, no han logrado decir. Oye, Alfredo, hoy la gente se puede sentir feliz, como dijera el clásico, pero porque tiene el recurso que le llega de la beca, pero no hay desarrollo, no hay crecimiento pero económico. Además, fíjate el reto más importante que tiene el PAN, los funcionarios del PAN que tenemos. ¿Cómo logras hacer conciencia con un ciudadano en decirle que ese dinero que está recibiendo no es gratis y está generando una deuda que el día de mañana nos va a traer un problema? Déjate tú la recesión, puede ser una devaluación. Cuando es un dinero que hoy recibe y antes no recibía, ¿no? Pero que además, a ver, vamos a ser honestos, si tiene un tema de insumos básicos, el aceite, el azúcar, vas y tienes dinero en tu bolsillo y lo compras, ¿qué ya no está viendo? Obra pública federal, ¿qué ya no está viendo? Medicamentos en los hospitales. Pero para que todo eso haga un eco, el mensaje tiene que ir acorde al mensajero. Si el PAN quiere combatir la corrupción, tiene que ser una persona que no esté en temas de corrupción quien lo diga. Si el PAN quiere hablar en temas de seguridad, tiene que ser con un plan de desarrollo, pero además con un tema de mucho ahínco y mucha fortaleza. Es decir, si no tienes un hálito de congruencia, la gente no te va a creer. Sí, claro, y bueno, aquí también hay que decirlo y hay que reconocerlo, y tú eres un principal crítico de tu partido, y ha habido muchos casos de que se han expuesto de corrupción de funcionarios en la Ciudad de México a nivel federal y todo. ¿Cómo poder caminar
con ese lastre que traen y cómo plantear una renovación de cara al 2027. Yo creo que el primer tema es ser rígidos en los principios. Y el tema de rigidez en los principios, a ver, los estatutos te delimitan. Si hay un acto de corrupción, tienes que denunciarlo. Si hay una persona que tiene un tema de señalamiento, no lo puedes postular a una candidatura. Y tampoco puedes ir a reciclar personajes. A ver, ¿qué pasó en Morelos? Que sí fue una tendencia a nivel nacional. Nadie nos creyó, y lo digo con todo respeto, haber traído una senadora de Morena para postularla por esta coalición que teníamos. Es más, ni los panistas lo creyeron, ¿no? Y aún así en Cuernavaca obtuvo el mejor resultado, pero por el trabajo de estructura del PAN, ¿no? No podemos ir, porque entonces el mensaje que estamos dando a la ciudadanía es el fin justifica los medios, ¿no? Y eso creo que al PAN se le castiga mucho. Gracias.